Hola. Bueno, estamos ya en el último capítulo de esta serie de vídeos y lo he dejado para el final, este tema, el tema de la culpa. Ya hemos hablado un poquito de ella en uno de los vídeos anteriores, pero aquí vamos a hablar de la culpa en su más extendido, una manera más extendida. La culpa no es un sentimiento. Al igual que el miedo, no es un sentimiento. Y al igual que el amor, no es un sentimiento. Aunque aquí lo experimentemos como sentimientos también. Es un estado de conciencia. El estado de conciencia que fabrica todos los horrores en este sueño. El estado de conciencia de la personalidad humana separada de la fuente que lo creó, que nos creó. Y esa personalidad, esa mentalidad está basada en el miedo, culpa. Ya que hacer una diferencia entre el miedo y la culpa a nivel espiritual es realmente, pues, no digo que imposible, pero sería ponerle palabras, nombres, adjetivos a dos emociones que realmente provienen de la misma. Sin culpa, cuando estás en un estado de completa inocencia, el miedo no está. Cuando tienes un sentimiento de culpa, el miedo está. Y muchas veces se confunde el miedo con el sentido común. El sentido común te dice que hay sitios o situaciones o ciertos lugares donde es mejor que te mantengas un poquito hacia atrás, ¿no? El miedo, por el contrario, te paraliza. El miedo no es un aviso de que ahí hay un peligro. Muchos de los miedos que tenemos o que creemos tener son totalmente imaginarios. La culpa en sí es un estado de conciencia igual, ¿no? Como el miedo. Y ese estado de conciencia de la culpa, si recuerdas lo que te dije, que la culpa siempre busca castigo, sea consciente o inconscientemente. La culpa siempre busca castigo, pues te darás cuenta de que la mayor parte de la población mundial vive en un estado permanente de culpa y esperando el castigo. ¿A través de qué? Pues de la vida. Y de hecho, al haber olvidado todo lo que te he dicho, nuestro poder creativo, nuestra divinidad, el recuerdo de la divinidad, el recuerdo de la fuente que nos creó, pues consideramos la vida como una cuestión de suerte, de buena o de mala suerte, cuando realmente la vida es Dios, con mayúscula, y siempre está a tu favor. Quien está a tu contra eres tú. ¿Cómo? Basándote en la culpa. Por eso es tan importante mirar esto de frente. La culpa no surge porque tú hiciste algo en contra de un hermano solamente, o en contra de ti. También surge cuando no lo haces, cuando no has hecho algo. Realmente es simplemente una idea. Si la culpa desapareciera, una vez me dijo un alumno, si la culpa desapareciera, entonces no habría, ¿no?, esa conciencia de que no podemos hacer daño, es mejor no hacer daño para no sentirnos culpables. Y le contesté, no, justamente si la culpa desapareciera no le haría daño a nadie. Cuando estás en el camino espiritual, cuando tienes la conciencia de inocencia, porque en esa conciencia absoluta de inocencia o de santidad, todos, sin excepción, somos exactamente igual. Solo el culpable culpabiliza y el inocente siempre bendice y ama. Por lo tanto, es muy sencillo. Es posible que si lo escuchas por primera vez te resulte algo como muy simple. Y lo es muy sencillo, ya que todo lo que pertenece a la divinidad es sencillo. Y ahí, en su opuesto, digamos, aquí en este sueño, todo lo que tiene que ver con la personalidad humana, ego, es complejísimo, se enreda de mil maneras. Como te dije, le encanta estudiarse esa personalidad humana que somos, nos encanta estudiarnos y buscar por qué tengo este sentimiento, me viene de un montón de historias, que está bien observar de dónde proviene y eliminarlas, pero eliminarlas. Y hay una forma muy hermosa de hacerlo, que es volver a tomar conciencia realmente del amor que somos, de la santidad e inocencia que somos
todos sin excepción, aquí dentro, en el centro del pecho, que es donde yo creo que está el inconsciente y la memoria del corazón, ¿no? Y aquí, ¿no?, a erigir un altar a toda forma de vida y sentirla inocente y amarla, y amarla, y amarla. La culpa solo busca castigo. Y una de las cosas más geniales que hemos inventado es tirar la culpa hacia afuera. Por eso el culpable, los culpables, los que se consideran a sí mismos culpables, consciente o inconscientemente, siempre culpabilizan, enjuician y condenan. En cambio, los que tenemos una conciencia más desarrollada de inocencia, siempre estamos al servicio, siempre estamos amando, pero sin juicio, sin condenación y sin culpabilización. Con la conciencia de que aquí ganamos todos, o en verdad nadie ha ganado. En Sugerencia de Apoyo vamos a seguir hablando un poquito más de esto y, como siempre, te envío un súper abrazo y un enorme Namaste.